Buenas noches, hermanos. Bienvenido al culto del día domingo. Dios les bendiga. Y les invitamos desde este momento a compartir el enlace de este programa por WhatsApp, también por YouTube, por Facebook, para que puedan también verlo sus amigos, familiares, amistades y otros hermanos también se enteren de que ya inició este programa de culto regular del día domingo. Les invitamos ahí en sus hogares para iniciar este programa. Vamos a pedir la bendición divina del Espíritu Santo. Les invitamos a que cierren sus ojos y vamos a orar. Querido Padre Celestial, te agradecemos porque nos das la oportunidad en este día, Señor, de podernos reunir, Padre, y escuchar la palabra que tú nos tienes preparado para este día. Te pedimos tu bendición para todos los que nos están viendo desde sus hogares, Señor, y pedimos en este momento la dirección divina de tu Espíritu Santo, que tú bendigas al predicador de esta noche, que es el hermano Carlos Herrera, que tú lo guíes y que tu palabra, Señor, llegue hasta el fondo de nuestros corazones, Señor. Nos ponemos en este momento en tus preciosas manos, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Y así también como están en sus hogares, les invitamos a alabar a nuestro Dios con el himno número 97. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, no murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, su oprobio con él llevaré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria. Siempre amaré esa cruz.
Buenas noches hermanos. Bienvenidos sean cada uno de ustedes que se encuentran ya conectados. Y le hacemos nuevamente la invitación para que le compartan el link con sus vecinos, con sus amigos, con sus familiares, para que otras personas puedan escuchar de la palabra de Dios. Pero antes de iniciar con este tema, les invito a inclinar nuestro rostro como signo de reverencia para elevar una oración. Oremos. Cariñoso Padre, que tu morada es en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y divino nombre. En esta hora de la noche, bendito Padre, te damos las gracias por esta noche que nos regala. Vamos a compartir de tu palabra, Señor, y en esta hora pedimos la dirección de tu Santo Espíritu. Que todo lo que hablemos en esta hora, Señor, sea únicamente para honra y gloria tuya. Quédate pues con nosotros y con nuestros hermanos y amigos que nos ven a través de los diferentes medios de comunicación, porque te lo pedimos y te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. El tema de esta noche es: ¿fue Jesús y el ladrón al paraíso al morir? Les invito a buscar en nuestras Biblias, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículos 32 y 33. Lucas, capítulo 23, versículos 32 y 33. Dice la palabra del Señor. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Aquí encontramos que en el hecho de que cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, también fueron crucificados dos ladrones. El relato nos dice que al principio de los ladrones injuriaban a nuestro Señor Jesucristo, pero uno de los ladrones en último momento tuvo un cambio en su corazón, se arrepintió. Vamos a leer en cuanto a eso en Lucas 23, ahí mismo en Lucas 23, versículo 39 al 43. Lucas 23, 39, 43. Y dice la palabra del Señor. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal ha hecho. Y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Algunas personas toman este versículo 43 que acabamos de leer del capítulo 23 para indicar de que Jesús le estaba diciendo a uno de los ladrones que ese mismo día iba a estar con él en el paraíso. Y eso parece decir este versículo. Vean lo que le dijo Jesús a este ladrón, y entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Algunos dirían que Jesús estaba enseñando de que el ladrón iba a estar con él junto en el paraíso. Quiero mencionarles, hermanos, que en el Nuevo Testamento, en los escritos originales, no tienen signos de puntuación, es decir, no tienen punto, no tienen coma, no tienen signos de admiración, no tienen signos de exclamación, ni signos de interrogación. Es decir, que los traductores han colocado los signos de puntuación en donde ellos creían que habría de ir. Ahora, dependiendo dónde uno coloque la coma en este versículo 43, cambia el sentido del versículo. Veamos dos posibilidades de traducción en este versículo 43. Jesús podría haberle dicho al ladrón: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero hay otra posibilidad, y es que Jesús le dijo al ladrón: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, que dependiendo de donde coloquemos la coma,
cambia el sentido del versículo. Ahora la pregunta clave es, ¿a dónde se debe colocar la coma? ¿Se debe colocar después de la palabra digo o después de la palabra hoy? Yo creo que hay razones definitivas en el texto bíblico que nos dice que la mejor traducción es de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso, o sea, en un futuro. Ahora vamos a analizar por unos momentos a dónde queda el paraíso del cual habló nuestro Señor Jesucristo en este versículo 43. La Biblia nos habla de 3 cielos. En 2 de Corintios capítulo 12, versículos del 2 al 4. 2 de Corintios capítulo 12, versículo del 2 al 4. Dice la palabra del Señor: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el 3er cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Ahora veamos cuáles son estos 3 cielos. El primer cielo es nuestra atmósfera y es donde vuelan los pájaros, donde vuelan los aviones. El segundo cielo es donde están los astros, es decir, donde está el sol, donde está la luna y las estrellas. Sigamos. Ahora inmediatamente nos preguntamos a dónde queda ese paraíso. Vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Ese paraíso que habló nuestro Señor Jesucristo al ladrón. Dice la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Permíteme tantito buscarlo nada más aquí en la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Aquí nos dice que el lugar del paraíso es donde está el árbol de la vida. Hemos descubierto que este paraíso está en el 3er cielo y que en el 3er cielo se encuentra el árbol de la vida. Ahora notemos qué más se encuentra en ese 3er cielo. Leamos Apocalipsis capítulo 22, versículo 1 al 2. Ahí mismo en Apocalipsis capítulo 22, versículo 1 y 2. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Dice aquí que el paraíso es el lugar donde está el árbol de la vida, el trono de Dios y el río de la vida. Ahora surge una pregunta: ¿fue Jesús ese mismo día con el ladrón a la presencia de Dios, en donde está el trono de Dios, en la Nueva Jerusalén, en donde se encuentra también el árbol de la vida y el río de vida? La respuesta bíblica es que Jesús no fue a ese lugar, ni tampoco el ladrón. Miren lo que dice Lucas capítulo 23, versículos 50 al 53. Regresemos nuevamente al libro de Lucas en el capítulo 23, versículos 50 al 53. Dice la palabra del Señor: había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo lo envió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie.
Este texto, como pueden ver, hermanos, nos dice que después de que nuestro Señor Jesucristo murió, fue llevado al sepulcro. No fue, nos dice que se fue al cielo. Además, en Mateo capítulo 12 y versículo 40, la palabra de Dios también nos menciona, Mateo 12, capítulo 12, versículo 40, nos dice que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así va a estar nuestro Señor Jesucristo en el centro de la tierra 3 días y 3 noches. O sea, por lo tanto, la palabra de Dios nos dice claramente que nuestro Señor Jesucristo cuando murió fue al sepulcro y estuvo ahí 3 días y 3 noches. Veamos lo que dice en Juan 19, capítulo 19, versículo 31 y 34. Juan 19, versículo 31 al 34. Y la palabra del Señor dice así. 19, 31 al 34. Dice la palabra del Señor. Y si alguien os preguntaren por qué lo 19, 31 al 34. Juan, perdón, 19, 31 al 34. Dice la palabra de Dios. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Como leímos en este versículo, hermanos, la palabra de Dios dice que cuando fueron a ver los cuerpos de nuestro Señor Jesucristo de los ladrones todavía no habían muerto. Cuando fueron y vieron a nuestro Señor Jesucristo ya había fallecido y los ladrones todavía no habían muerto. Entonces es imposible que el ladrón se hubiera ido con nuestro Señor Jesucristo al paraíso ese día, pues porque el ladrón no murió el mismo día que murió nuestro Señor Jesucristo. Ahora quiero comprobar bíblicamente que nuestro Señor Jesucristo no fue a su Padre en el momento de su muerte. Vayamos a Juan capítulo 20, versículo 1. A Juan capítulo 20, versículo 1. Dice la palabra del Señor. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Claramente este versículo nos dice que el primer día de la semana, o sea domingo, se halló el sepulcro vacío porque ese día resucitó Jesús. Obviamente dice que cuando fue María ya no vio a nuestro Señor Jesucristo, la tumba estaba vacía. Ahora quiero leerles también un versículo de algo que sucede ese mismo día con Jesús y María Magdalena. Vayamos ahí mismo en Juan capítulo 20, versículo 17. Y dice la palabra del Señor. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Este versículo es claro y contundente, hermanos, porque nos dice que cuando María fue al sepulcro, se topó con nuestro Señor Jesucristo. Ella quiso tocar a nuestro Señor Jesucristo y nuestro Señor Jesucristo le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Entonces, ¿cómo es que el ladrón se fue con Jesús el mismo día que murieron? Todos sabemos, porque lo dice la palabra de Dios, que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado un viernes y murió ese mismo día, el viernes. Y el domingo que fue María Magdalena, se encuentra a nuestro Señor Jesucristo y lo quiere tocar, y nuestro Señor Jesucristo le dice que no lo toque porque aún no ha subido a su Padre. Estos versículos, hermanos, que acabamos de leer, pues nos dan una indicación de que el ladrón nunca fue con nuestro Señor Jesucristo a la presencia de su Padre. Yo creo que este versículo último que acabamos de leer es muy claro y contundente. Así que podemos decir con toda seguridad
de que nuestro Señor Jesucristo no estuvo con el ladrón ese mismo día de su muerte en el paraíso. Además, también con los capítulos y versículos que acabamos de ver en esta noche, también nos queda bien claro el que leímos anteriormente de que el ladrón no murió el mismo día que nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, no pudo estar en el paraíso juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Ahora podemos decir con toda certeza de que el versículo 43 correctamente sería: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuándo? En un futuro. ¿Cuándo? Cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez. Que el Señor nos bendiga esta noche, hermano. Para concluir nuestro programa, entonaremos el himno 149. Junto a la cruz do Jesús murió, do por su gracia clamaba yo, mis manchas su sangre le quitó, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Cristo Jesús es mi Salvador, a su nombre gloria. Cuando por fe en la cruz lo vi, de mis pecados salvado fui, hoy Él me guarda y mora en mí, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Cristo Jesús es mi Salvador, a su nombre gloria. Fuente preciosa de salvación, gozo en ti haya mi corazón, en ti Jesús salva y da perdón, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Cristo Jesús es mi Salvador, a su nombre gloria. Ven a esta fuente, oh pecador, ponte a los pies de tu Salvador, te colmará de su santo amor, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Cristo Jesús es mi Salvador, a su nombre gloria. Oremos, hermano. Querido Dios, que tu morada es en las alturas de los cielos, alabado y bendito sea tu nombre. En esta hora de la noche nuevamente te damos las gracias, bendito Padre, por habernos dado la oportunidad y el privilegio de estar aquí en tu casa de oración para compartir tu palabra. Esperando que el mensaje de esta noche, Señor, sea de muchas bendiciones para cada uno
de nosotros, Señor. Bendice a cada uno de los que están presentes, Señor, y también bendice a cada uno de los amigos y hermanos que se encuentran conectados a través de las redes sociales, Señor. Porque te lo pedimos y te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Alegría está en el corazón de quien ya conoce a Jesús. La verdadera paz está en aquel que ya conoce a Jesús. El sentimiento más precioso que viene de nuestro Señor, el amor de aquel que ya conoce a Jesús. La alegría está en el corazón de quien ya conoce a Jesús. La verdadera paz está en aquel que ya conoce a Jesús.